Bueno, No, pero quería decir que bueno que estuvo los cuentos estos de la muerte, la memoria de Shakespeare de Borges, que creo me lo pasaste vos, ¿no, Joaquín? ¿Cómo arrancó el tema? Yo estoy leyendo una novela de Vilamatas que menciona las memorias de Shakespeare en una parte, y nada, y cuando se murió mi abuelo heredé una colección de Borges de La Nación, tengo toda la bibliografía de Borges, básicamente, en casa. Entonces, al leerlo, lo busqué y me puse a leer el cuento, Las memorias de Shakespeare. Y ahí surgió la joyita. Está bueno, juega. Yo estaba leyendo unos cuentos y me parecieron increíbles, por eso se los pasé a ustedes y dije que hablemos de esto. Pero también porque me surgieron muchas preguntas a través de leerlo, y lo que estaba pensando es que claramente no sé si es el tipo de cuento como El espejo y la máscara, que tiene elementos tan puntuales, ¿no? Que hacen cambiar la línea del cuento, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? Creo que es un cuento más sobre una idea que abarca a los personajes y las cosas que están envueltas dentro del cuento, ¿o no? ¿Cómo lo vivieron ustedes esa parte? sí, totalmente. O sea, yo, no sé, como te decía ayer, los leí de medio de un saque a los 4. Pensé que no iba a poder terminarlos. Son cortos, Porque, según. no sé, sí, son cortos, pero no por la longitud, sino no sé, porque me quedaba pensando y repensando sin conceptos. Pero cuando los terminé, fue como que sentí que podía conectarlos a todos, o sea, que eso estaba bueno, a través de un concepto, con lo cual siento que sí, que cumple un poco esa función de tener como una línea que trasciende un poco como los personajes y como los escenarios de cada cuento. Eso es lo que sentí. Me gustaron mucho. Muy bueno. Estaría bueno eso, Sí. saber cómo es que atraviesa todos los cuentos. Ok, sí. No sé si pararlo ahora más adelante, pero lo tiro. Obvio. Sí. A ver. Sí, quizás lo pongo más adelante, pero quería ver de qué año es. ¿De qué año es el coso? De los 80. De los 80, ¿no? O sea, ya el caer de estar Mortadela. Es de las últimas cosas que escribió él. A ver, voy a buscar exactamente. Perdón, ¿de las últimas dijiste, poco? Sí. 1983. Ya 1983. está bastante ciego. Justo ayer vi cuando cumple 80 años, que fue en el 79, vi una entrevista justo ayer y ya estaba re Varela. O sea, escribirse este libro con 84 años tiene su mérito, ¿no? Entonces, tiene su mérito. Yo había escuchado esto de que era uno de sus últimos libros, y creo que el primer cuento, 25 de agosto de 1983, que quizás fue justamente el día que lo escribió, ¿no? Pues si el libro fue publicado en 1983. No, puede ser, no lo había pensado. Digo, no sé, para tirarlo. Pero sí. claramente este cuento simboliza de alguna manera el momento en el que está viviendo Jorgito. ¿No? Sí. Sí, totalmente. Porque bueno, ¿querés hacer una sinopsis del cuento o entramos a analizar pum de una? Joaco. Me parece curioso eso que lo nombraste recién y no lo había pensado, que bueno, el primer cuento es un sueño de él, que él se encuentra con una versión futura, o con él mismo en un futuro, ¿no? Ahora no me acuerdo bien los números, pero que eran 20 años de diferencia, algo así. Él era de unos 60 y con el que se encuentra tiene 80 años, o estoy diciendo... 84, sí. Nada, recién lo que dijeron me quedé pensando si tal vez cuando escribió este cuento, él tenía esa edad, la edad del suicidio. No sé, podríamos chequearlo después, pero él está más cerca de la persona que se suicida que del
del narrador, que me Sí. acabo de dar cuenta de eso. Sí. Pero que, Sí. ¿querés que explique el cuento o que narre brevemente el cuento a la cámara? O sea, Digo, para ¿lo refrescarlo entre repasamos? nosotros, ¿no? Porque, Sí, para porque repasarlo un poco. tiene un análisis distinto al cuento anterior, como habían dicho bien, porque este es más cuento. El otro tal vez tendría un nombre especial o lo podríamos definir de otra manera. Sí. Este es más cuento, cómo está narrado y cómo se desenvuelve. Nada, desde que llega al hotel o al lugar donde se aloja y sabe que vino él mismo antes a una pieza determinada y él entra y se encuentra y tiene una conversación con él del futuro. Y nada, y es típico de Borges analizar, jugar con los tiempos y con la división y la disociación de la persona misma. Y en qué puntos y cómo esa disociación entre las dos personas puede ser analizada mismo en un cuento. Hay un par de cosas que me gustaron. Por ejemplo, cuando empiezan a hablar y intentan recordar el momento más horrible que han vivido, y dice, los dos nos hemos mentido. Porque Es en una terrible. diferencia de 20 años, la memoria cambia y uno puede recordar distintas cosas. O sea, no necesariamente porque el momento más horrible haya pasado en esos 20 años, sino porque uno, pasados 20 años, tal vez considera otro el momento más terrible que ha vivido. Pero bueno, eso con el paso del tiempo, y dice, nos hemos mentido porque nos sentimos dos y no uno. Eso me pareció buenísimo. Y ese juego que hace constantemente. Sí, eso yo quería decir algo, que de la memoria es buenísima la lectura que le das, porque yo no le di esa lectura, la verdad. A mí hizo mucho más pensar en el que se estaban probando uno a otro. Entonces, pero por el hecho de que, de la frase que continúa esto de que nos mentimos, bueno, ahora no lo estoy viendo, no lo estoy encontrando, pero dice, yo pensé que se habían mentido. Cuando vos lo dijiste, me encantó esa idea de que la memoria va cambiando, porque la memoria es la mentirosa. Sí. Entonces, Sí, yo pensé que Borges iba a eso. Sí, bueno, también en todo el libro se analiza cómo funciona la memoria. Si leyeron el cuento que se llama igual que el libro, bueno, es el ejemplo perfecto y también se llama así el libro por eso. En una parte dice, cita creo que a San Agustín, y dice, la memoria tiene lugares, hay cavernas en la memoria, algo así, lo había anotado, ahora lo voy a buscar. Existen cavernas en la memoria. Yo he entrado en una. Nada, es referencia constantemente la memoria y el paso del tiempo y cómo aterra eso a la persona. En este primer cuento, en una parte dice, veo tu cara y la aborrezco porque es una caricatura. ¿Entendés? Ese desprecio al paso del tiempo o cómo el funcionar del tiempo y cómo se ve al mismo. A ver, lo veo, creo que lo veo. Sí. La memoria, los palacios los palacios y cavernas de la memoria. Cómo nosotros vamos construyendo con el paso del tiempo palacios y cavernas dentro nuestro, que no sé, que con el tiempo vamos explorando y se van construyendo. Nada. Sí. Que crea la identidad de la persona también, ¿no? Yo creo que este cuento también se basa en la idea del cuento, no es ni siquiera un cuento, de ese gran párrafo que escribe Borges acerca de Borges y el otro yo. Yo creo que este es un ejemplo buenísimo de juntarse en un cuarto, en un espacio muy pequeño, donde se junta quizás lo más de Borges que quizás pude sentir en algún otro cuento, por más que no haya leído absolutamente todos, me faltan un par, pero la idea de que está el otro Borges, están los laberintos que se construyen esos dentro de los sueños, porque viste que en un momento empiezan a hablar de diferentes cosas, dice, pero vos no estabas muriendo en la calle tal, vos no estás muriendo tal, tipo como que se van detectivando entre ellos adentro de un laberinto de sueños al final. Sí, Y los falsos solamente símbolos. Sí, exacto. Y las paradojas.
Y para hacerse, quiero aclarar algo que dijiste vos al principio, que vos dijiste, el que escribe es el que está siendo soñado, el que lo espera en el cuarto, el que es más viejo es el que lo escribe. Me parece que él está Sí, hablando con el Borges del pasado, ¿no? Que es el que entra y duda, no. ¿no? ¿No es al El, revés? el- Igual el es Borges confuso. joven, sí, el Sí. Borges joven es el que narra y el que entra al hotel. Y el El Borges Borges viejo es el que escribe, se suicida sí. y que lo está esperando. Bueno, pará. Pero El ¿quién es el que Borges que escribe? escribe, Sí. claro, está bien, está bien. Es El el Borges viejo. que escribe el cuento es el viejo, pero no es el Sí. que narra. El que narra No, es el Borges joven. es el joven. Ahí El va, que narra es el está bien, joven. está bien. Ahí va, sí. Bueno, Digo Ahora también sí. esto porque, es algo que le encantaba a él, que nosotros nos planteemos estas cosas, ¿no? sí, exactamente. Pero obviamente yo creo que eso lo que trae al cuento de generar un personaje más joven es la omnipresencia de la mente de Borges sobre el cuento. Mm, Porque el claro, cuento en sí, además de generar estos laberintos y estas cosas de sueños, lo que más me hizo pensar en realidad es la conversación que tienen con respecto a la obra sí, maestra. a la obra maestra. Te digo que fue algo que me rompió un poco el corazón, porque empecé a tener una escalera y un tren de pensamientos bastante tristes en lo que hablamos un poco con Joaco el otro día acerca de por qué, por qué Borges no escribe su obra maestra, en la que Joaco me respondió, no, la obra maestra de Borges son todos los cuentos y todos los poemas juntos, o todos los cuentos juntos por separado, ¿no? Mm, Ujú. Me encanta la idea. Construye un universo donde creo que la mayoría de los arquetipos, excepto el amor en uno solo, eh, se ven escritos. Pero mi pregunta es, más como metafísica, más por fuera del cuento, es ¿cómo es que Borges, primero, suponiendo que Borges conscientemente no decide que la obra maestra sean todos sus cuentos, es cómo Borges conscientemente decide eh, no hacer su obra maestra? ¿Lo intentó? ¿No lo intentó? ¿Qué, ¿Cómo puede ser una mente tan brillante donde se sabe lo que significa la obra maestra, lo que se sabe lo que significa el Ulises y los libros que él ahí mismo menciona? Eh, no sé, empecé a pensar si al final él se siente un... No sé si lo que se siente se puede sentir lo que quiera, pero mi pregunta ¿es un fracaso al final? ¿No es un fracaso? yo creo Porque que vos no. cuando conoces algo que es, perdón, solamente para terminar, o sea, Sí. vos conocés una cosa que decías, que investigás y que analizás, no la haces. Mm. Él sabe lo que es hacer una obra maestra, sabe lo que significa y sabe lo que significa para la humanidad también. Entonces, esa es mi duda, es como en qué momento él puede llegar a decidir semejante cosa, ¿entendés? Y por eso me pareció muy importante cuando el personaje en el cuento le dice, sí, lo has publicado, pero lo publicaste bajo un seudónimo, que entre paréntesis, imagínense si realmente pasó. Habría que empezar a averiguar literatos que publicaron solo una obra gran maestra, pero, y que dice que la crítica lo trata de un tonto Borges, porque Claro. o quizás porque estaba fuera de su campo de los cuentos. Así que nada, dejo ahí que me digan ustedes. Sí, yo creo como que tal vez crear una obra maestra como implica como cierta renuncia a vos mismo, ¿no? Como que en el sentido de que se te como asocia a una identidad o a una cosa con tal intensidad que se termina perdiendo un poco tal vez tu esencia. Por eso ahí lo conecto con lo que decía un poco Joaco, de esto de que, o sea, su obra maestra está diseminada en un montón como de pedacitos. Y eso la hace un poco más, me parece como maleable, ¿no? Como que no se termina de, Mm. como de encasillar, ¿no? Como de, no sé, se me viene la imagen, no sé, como de una rosa cubierta en una esfera de cristal, o sea, como no está ahí para que la contemplemos, sino que se va perdiendo y así es como que puede ser mucho más rica tal vez. Me encanta lo que decís porque No sé. lo comparo directamente con lo que es la memoria misma.
que es un tema recurrente en él, constante en todos sus cuentos, cómo funciona la memoria del hombre y cómo está construida por hechos particulares, ¿no? La memoria de cada persona, que van formando la identidad. Entonces, al decir eso, que no es algo para que apreciemos, es que es eso, la memoria por ahí no es algo que apreciás. Entonces mismo cada cuento va construyendo esa memoria y construye toda esa gran obra en sí. También en este cuento trata esas gran obras, cuando nombra al Fausto o Ulises, las trata de supersticiosas. En una parte dice, bueno, cuando lo nombra, dice, la superstición que nos ha infligido el Fausto, el Ulises, llené increíblemente muchas páginas. Muy Es como bueno es eso. eso, una superstición también. Eso, esa idea de arte mayor en la cual tiene que existir una gran obra que defina al gran artista, también, nada, lo toma como una superstición, como algo supersticioso. Me parece buenísimo eso. Me parece Ese buenísimo. análisis que él da. Pero A sí mí es como me decís vos, pasó Reggie. conectar. Creo ¿Cómo? que Perdón. me encantó lo que dijiste. Gracias. Sí, me Sí, yo encantó eso encontré de como una conexión, como en o el vos. primer cuento y el último. ¿No les pasó eso? Como, no sé, como que sentí como que estaban conectados muy directamente el primer cuento con el último y después los dos del medio. Mm, Em, Yo quiero decir que me gusta lo que Joaco dijo de la superstición. Me encanta eso de usar esa palabra, porque él usa la palabra infligir, ¿no? La a ver. superstición, que nos ha infligido. Él también Sí. usa una palabra. Eso está muy bueno. Y eso lo que yo quiero decir es como, entonces es como una pelea contra la superstición. ¿Cuál es la definición de Sí. superstición? Estaba por buscar lo Bueno, mismo. A ver, Em, lo voy a buscar. ¿Cuál es la definición exacta de es superstición? algo que se cree y no necesariamente tiene que ser cierto, supongo, o por lo menos lo interpreto así, pero sí busca la definición. La otra cosa que me causó mucha gracia es que el chabón en un momento dice qué es lo que tendría su obra maestra. Claro, Además, dice, y al final comprendiste que habías fracasado. Algo peor, comprendí que era una obra maestra en el sentido más abrumador de la palabra. Esa oración está para el tatuaje. Ahora, es increíble, boludo. Comprendí que era una obra maestra en el sentido más abrumador de la palabra. Sacala del ángulo. Y después dice, mis buenas intenciones no habían pasado de las primeras páginas. En las otras estaban los laberintos, los cuchillos, el hombre que se cree una imagen, el reflejo que se cree verdadero. Esas dos, tremendo. sí. El tigre de las noches, las batallas que vuelven en la sangre. Juan Muraña ciego y fatal. La voz de Macedonio. A ver. La noche hecha con las uñas de los muertos, el inglés antiguo repetido en los atardeceres. Son sus cuentos. Son sus cuentos, es poesía. Ese párrafo es poesía, boludo. El inglés Mm, antiguo en las tardes. Entonces, es como que él en ese momento se me vino a la mente que él ya la tenía en su cabeza la obra maestra de alguna manera. claro. Él ya sabía por dónde venía la mano o qué tenía que contener. Y yo no tengo dudas de que Borges lo haya tenido. Esto no A quiere ver. decir que la haya tenido que escribir, ni que la tenía que escribir tampoco. Es simplemente una idea que... No, es que es eso, él considera su gran obra todos sus cuentos. Ahí está, ahí mandé el concepto de superstición, si sirve igual, pero se entiende como lo Léelo, explicó léelo, Paco también. A ver. Perdón. léelo. Ay, para que le mando el chat. Ahí veo. Superstición es la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones.
Aunque se trata siempre de creencias sin ningún tipo de prueba científica, el concepto no siempre engloba todo lo que no es científico. Todo lo que no es científico. Sí, bueno, igual es un poco como lo que dijo Joaco, me parece. Es como son finalmente, no sé, creo como obras que rozan como lo fantástico, ¿no? Bueno, son. Y en las que se puede creer como no, básicamente. Como creo que están ahí como en el medio, como que hay una delgada línea, me da esa sensación. Sí, pero yo no lo veo como algo negativo. Dice, superstición No, es no. la contraria, creencia contraria a la razón nomás. Lo que hace son explicaciones mágicas a la generación de los fenómenos. Por ejemplo, quizá la superstición del Ulises o de Goethe tenga que ver con una explicación, obviamente que no puede ser terrenal, pues son libros y poesía, una explicación, no sé, celestial o espiritual acerca del tema, ¿no? Ujú. Me pregunto si viene un poco más por ahí. Sí, sí, yo creo que sí, sí, no sé, por eso no sé qué tanto sirve el concepto que pasé, pero sí, lo veo más por ese lado. ¿No? Eh, Hay algo también que me pasó con el primer cuento, que no sé si les pasó a ustedes, como que yo veo como en ese vínculo que se da entre el, vamos a llamarle Borges más joven y Borges, digamos, que se está muriendo básicamente, que es como un deseo del Borges más joven como de apropiarse de ese futuro, de adivinarlo en algún punto, esa sensación, Mm, como, como que lo está cuestionando, o sea, en el fondo sabe que es tal cual, ¿no? Porque se va encontrando con él mismo en la conversación, pero al mismo tiempo hay algo que creo que es propio de la juventud en sí misma, como esto de, no sé, cuestionar todo, ¿no? Como de cuestionar, de mm, poner, sí, de cuestionar, básicamente. Eh, y que el Borges como, digamos, que se está muriendo le dice como, no sé, ¿por qué te enojas tanto por lo que te digo? O sea, porque sí. O sea, como que está como mucho más tranquilo, como ya está. Y él le dice porque nos parecemos demasiado, ¿no? Como que se da cuenta que sí, que es eso, como que muy en el fondo es finalmente eso lo que le espera. Eh, pero me da esa sensación, como, no sé, de querer apropiarse de ese momento, de ese sueño, de querer registrarlo, ¿no? Como dice, bueno, me voy a despertar y mm. lo voy a escribir, Sí, como, muy bueno Claro. eso. tipo, me voy a hacer dueño de esto. Me da esa sensación. Sí, Eh, le interroga. O sea, también las preguntas ¿qué preguntas le harías vos a la Regina o al Valentino de acá a 20 años? ¿Qué hiciste eh, en ese tiempo? Y, qué fuerte. y por ahí sí te enojarías con esa persona a la que interrogarías. ¿Por qué carajo hiciste esto, no? Sí, 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 lo pensaba también, ¿no? Como qué tipo de conversación tendría sí, con esa versión mía, que igual me parece un momento como re delicado y re fuerte porque, o sea, acaba de tomar la decisión de, como de matarse, o sea, de irse básicamente, Claro. y sí, o sea, me parece que esa parte de la conversación dice, ¿por qué parece molestarte tanto lo que te digo? Y el Borges que narra dice, porque nos parecemos demasiado, entonces aborrezco tu cara, aborrezco tu voz, etcétera, etcétera. Y le responde, yo también, dijo el otro, por eso resolví suicidarme. O sea, me parece que esa parte es muy fuerte. Es como que se encuentran ahí, es como, sí, o sea, como que esa idea de suicidio ya estaba latente. O sea, no sé, eso me parece muy fuerte. No sé, Claro. como que hay tantas cosas como que pueden estar latentes en nosotros que no nos damos cuenta y después, no sé, pasan tantos años y te das cuenta que se venía gestando hace un montón de tiempo. Es como eso. sí, de verdad. Y después de que dice eso que vos decís,
como que de alguna manera lo arregla, ¿no? Con la parte que dice lo de los estoicos, que dice los estoicos no nos vamos a quejar de la vida, la puerta de la cárcel está abierta. Eso cuando lo leí, pensando en lo que vos decías, pues digo, ¿por qué se están peleando uno con el otro? Si al final uno es el otro. De alguna manera quizás lo que uno está creando de sí mismo también no está tan seguro, puede ser, pero después al final pasa que cuando menciona a los estoicos, significa que su destino está cerrado. Sí. Che, después tengo una pregunta que dice ahí justo lo que vos estás diciendo. En un momento tiran en medio de todo eso, dice, un pájaro cantó desde la quinta. Y dice, es el último, dijo el otro. Que ya ahí ni se sabe cuál es el otro, me parece, pero o sea, pareciera no saberse. Eso Es es. el último. ¿Qué es eso? ¿Qué es el último? Y porque Sí. se iba a suicidar, ¿no? Claro, No, como antes de el eso, un último pájaro sueño. cantó desde la quinta. El eso. otro es el... Perdón, sí. No, sí. No, que entiendo que sí, es un poco como decías vos, Joaco, que es no sé, como otro indicio más como que marca esa correlación de quién es quién, pero no le atribuí otra cosa, Claro. como se escuchó el pájaro y el Borges que se estaba muriendo dijo es el último porque sabe que ya está, es el último que va a escuchar él, digamos, cantar, como también hay una parte que creo que hablan del último sueño, que dice es el último sueño que voy a tener. Sí, es verdad. Creo que No está te marcando acordé. más como esa división. Hay una parte del diálogo, voy a subir un toque, pero que a mí no me queda claro quién es quién, que ahí está como me parece que vos ya lo dijiste, ¿vale? Pero El juego. sí, es un párrafo que para mí no entiendo bien. Ay, se lo voy a encontrar. ¿De qué iba? No, nada, que fue la única parte del cuento en donde se me confundieron los dos. De todas maneras, lo que me pasó durante todo el tiempo en este cuento es como sentirme confundida de hacerme realmente esa pregunta de quién estaba soñando a quién. O sea, como que no paraba de preguntármelo. O sea, como que trataba de pensarlo, como llevarlo un poco más Yo a creo la que en realidad. ninguna, Tipo, es como, no sé, es muy interesante, me gusta. yo creo que en ningún momento queda claro cuál de los dos sueña cuál por completo. Quizás los dos están soñando, pues lo mencionan en una parte también. Que son dos sueños distintos. En Claro, dos lugares son distintos. Lo dicen en exactamente. una parte. Sí, y al final dice algo, al final dice, afuera me esperaban otros sueños. O sea, huí de la pieza, afuera no estaba el patio, ni las escaleras de mármol, ni la gran casa silenciosa, ni los eucaliptos. Y dice, afuera me esperan otros sueños, como si hubiese un shopping de sueños, ¿no? Como si el mundo fuese un shopping donde puedes entrar en diferentes sueños todo el tiempo. Sí. Claro. Yo esa última parte la tomé como que todo el contexto todo el contexto desaparece, como todas esas cosas que van desapareciendo es porque murió Borges, o sea, murió el otro Borges, entonces todo eso está en su memoria, entonces desaparece, y no sé, y ahí es como que por eso le esperan otros sueños, porque bueno, será otro sueño, pero no será el sueño como de su yo futuro, una cosa así. Pero bueno, Claro. nada, tipo estaba flasheando, ¿no? Como que, bueno, No, esa puede estaba ser, ¿eh? también, no sé, como, Esa también es puede ser. muy... Yo lo había pensado más como que los sueños y la memoria son cosas espaciales, no son cosas que dependen de una línea temporal. Bueno, Bueno, la memoria sí, también me pero no los gusta. sueños. Los sueños vos cuando soñás como situacional, son las cosas que Bueno, hay en el momento. la memoria creo que tampoco, en cierto punto. La Puede memoria ser creo que que tampoco. Tiene algo igual, tiene un vestigio, tiene algo, digamos. Tiene un vestigio de la realidad. sí, pero al Me final los gusta igual destellos, asociar más los sueños al infinito, eso que decís, Valen.
como al infinito, esto como al no tiempo. Me gusta Sí. pensar en eso. Sí. Y la memoria, es verdad también, creo que se puede, pero siento que, no sé si es por una cuestión de imaginario social, o sea, yo la memoria la asocio un toque más a pasado, presente, futuro, me cuesta más así sacarla de, tipo, desarraigarla de eso y decir, bueno, Sí. tipo, es infinita y, no sé. Aunque bueno, creo que eso se trata de este cuento, y mucho el último, o sea, me pasa eso, el de las memorias de Shakespeare también me parece que va por ahí. Sí. Bueno, nombramos tantas veces el de Shakespeare que lo vamos a tener que, que toquetear, me parece. Che, bueno, cierro acá y les abro y hacemos las conclusiones del primer cuento, ¿sí? Dale. Ahí te mando por... Ahí va. Bueno, ¿quién quiere arriesgar una primera mini conclusión del cuento de uno de los libros? Porque creo que el libro completo va a tener su propia conclusión también, ¿no? Sí. Creo que es arrancar vos, Juaco, ¿o no? O puede no haber conclusión igual, ¿eh? Pueden decir paso. Para, Juaco tiene el audio apagado, ¿eh? Un segundo. Te lo prendo. Ahí va. Te vi hablando, Juaco. No, la conclusión es, la veo también muy parecida a, a lo que empecé hablando de este tema recurrente que es la memoria y el paso del tiempo en todos sus cuentos. Me parece muy interesante eso que analizamos de encontrarse a uno mismo en un futuro o en un pasado, porque es un doble encuentro, ¿no? Que sucede en dos lugares y son dos sueños distintos. Pero tampoco sé si tengo muchas más conclusiones que compartir. Sí, a mí me pasa lo mismo, no sé si tengo una conclusión, sí me quedo con esto de pensar en los sueños como escenario del cuento, que siento que es un escenario en donde se ve como más posible como esta idea de desarmar la memoria, ¿no? Como que me gusta como escenario. O sea, es lo que pensé al final cuando vos, Valen, dijiste esto de los sueños como en donde el tiempo no es tan lineal, tal vez. Creo como que está bueno, o sea, como que abre un montón de preguntas. Nada, me gusta eso. Sí, a mí también me gusta. Sí, Me gusta. sí. Sí, me gustaron sus conclusiones. Yo creo que voy con lo parecido. Lo único que quizás es por algo que yo también estoy un poco enmarañado en mi vida y por algo que no es que yo busco mi propia obra maestra, pero sí me encanta entender cómo otras personas logran un nivel de conciencia o un nivel de intelectualidad y un nivel de espiritualidad de poder llevar a cabo una empresa semejante, ¿no? Ya sea una obra maestra, una pintura, un libro, o simplemente un emprendimiento de la vida, como, no sé, descubrir eh, alguna isla remota, o reconocer. Entonces, no sé, como que me hizo pensar un montón de ese tipo de cosas, porque en este cuento está lo de infligir el conocimiento de la superstición. O sea, eso quiere decir que el reconocer algo, que Sí. existe, y encima darse cuenta y describir cómo él podría ser parte de esa superstición. Entonces, como hay una conciencia, una autoconciencia de uno mismo de decidir no formar parte de esa superstición. Eso es lo que me parece casi paradójico. No está ni para mal ni para bien. O sea, Borges puede hacer lo que quiere y todo el mundo puede hacer lo que quiere. Pero en eso me pareció, no sé, me dejó pensando eso un poco. Y después me gusta mucho la idea del tema de que, no, me gusta mucho el cuento cómo está hecho, cómo está escrito, cómo está entrelazado. Y al final me parece un laberinto de sueños, ¿no? O sea, dos de las cosas que mucho le gustan a Borges, quizás lo del espejo también está metido acá, en el que él se ve al mismo, y un par de otros elementos, quizás el de la máscara, cuando le dice que le parece una caricatura su cara, me parece muy, no sé, que está muy bien escrito. Sí. Es muy introspectivo también, de alguna manera. Siento como que estuve un poquito en el alma de Borges, Sí, y los miedos hay que un dejo de tuvo. nostalgia Sí, hay un dejo de en eso, nostalgia. ¿no? Sí. Sobre su trabajo.
Sí. También se deja entrever alguna que otra inseguridad, ¿no? Sí, De su vida. Y quizás también son Sí. inseguridades que nacen a través de estar ya bien entrado en el final de su vida, ¿no? claro. Que quizás son ese tipo de conocimientos los que te llegan. Mm. Eso es lo que pensé. Pero nada, me gustó mucho. Estuvo muy bueno. Bueno, ¿quieren que hablemos el de los tigres? Ese es bastante más largo. Sí, Sí, igual es más, creo que es más fácil analizar tal vez, o tiene menos. Sí, quizás tiene es más menos. largo. Es más Sí, es un directo, poco más más llano. liviano, me parece. Sí. Sí. Bueno, ¿quieren que Ujú. arranquemos uno? Hacemos un raconto pequeño por Reggie y le metemos. Un recanto. Ay, tengo poco poder de síntesis yo, pero puedo intentarlo. A ver. eh, Bueno, sí, básicamente. em, Puedo tratar yo si no. sí, puedes Tratar. empezar vos. Pues querés tratar vos. Ah, porque vos sos igual que yo. Creo La que cuenta. Juaco acá es el que tiene el poder. Juaco tiene el poder. No, el cuento arranca con un personaje principal dándose cuenta de una cosa, que es su pasión por los tigres, que quiero que hablemos de este tema porque me parece increíble. Ujú. El personaje empieza a crecer y a través de su vida, en un momento determinado, se entera o sale a la luz una noticia que en India, en el Punjab, que es la parte que comparten Pakistán y la India, en el noroeste de la India, bueno, obviamente porque Pakistán está de ese lado, pelotudo. Aparece un tigre de piel azul, de una piel azul, que me parece que creo que la describe antes de irse a la India, que dice que es un azul que nunca se vio con líneas, que aparecen las líneas cuando le da la luz llena, la luna llena, ¿no? Como que tiene una luz, Dice eso. un color plateado como la luna. Entonces el chabón resuelve ir a la India, al Punjab, para cambiar un poco su vida también, y ahí se queda en una aldea donde dicen que está el tigre. Y el personaje en un momento no sabe si es todo el tiempo engañado, pero es despertado en la mitad de la noche por los dueños de la aldea para poder ir porque dijeron, che, vimos al tigre, vení, 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 y cuando llega no están. Bueno, así pasan varias semanas, el chaboncín se queda ahí y empieza a desconfiar de la gente que está ahí y empieza a tener hasta un poco de miedo de ellos. Y en un momento decide ir a caminar solo a una montaña que le había preguntado y dijeron, no, nunca subas ahí porque no puedes subir. Primero, le dan excusas terrenales, que ahora no me acuerdo bien cuáles son, y después le dan excusas espirituales para poder subir a esa montaña. Cuando sube en la noche y se escapa, tipo bueno, que se escapa y va solo, sube, llega ahí y ve unas piedritas, unos pequeños discos entre las grietas de la tierra que son del azul del tigre. La agarra y se la lleva a la aldea y cuando las tiene en el bolsillo ve que van multiplicándose y van desapareciendo, que sería lo mágico que entra en el cuento, ¿no? Y Ujú. después, bueno, empiezan un par de cosas y el chabón vuelve a su país, que ahora yo no me acuerdo si es Inglaterra que vuelve. O sea, al principio está en Inglaterra o lee en un periódico inglés. Supongamos que vuelve a su tierra natal y ahí su vida cambia y se ve totalmente perturbada por este nuevo fenómeno que él descubre de estos mini discos de color azul que antes eran un tigre y ahora pasan a ser plenamente bolitas. Hasta que un mendigo, no, hasta que le implora, esto lo tengo que chequear acá, hasta que le implora a alguien, por favor, sacarle esta maldición y el párrafo siguiente es que entra alguien y le dice, Implora a Dios. implora a Dios, pero no le implora al Dios católico, creo, o sí. Le implora a Dios católico, Ah, le implora también a Alá, me parece. Hace una aclaración de eso en un momento y dice, Sí, el Dios católico, el Dios islam es el mismo Dios, es un ser que reina. no sé. Ujú. sí, Él pide por ayuda. sí, pide por ayuda y entra el mendigo. Y ahí el mendigo le pide una moneda, dice, no tengo ni una moneda, tenés muchas, y me dice, dámelas todas, papá.
El chabón se las da todas y ahí dice una cosa que me pareció increíble, que dice, no sé aún cuál es tu limosna, pero la mía es espantosa. Te quedas con los días, las noches, con la cordura, con los hábitos, con el mundo. Mm. Y ahí el mendigo desaparece, porque él no lo puede ver perderse en el alba. No, tremendo. O sea, me hizo garcha la cabeza, te cuento. Uy, no sé si pueden decir unas palabras. No, sí, está muy bueno. Muy bueno. Bueno, ¿alguien quiere arrancar? Pues si no, arranco yo. Qué miedo. Eh, No, yo Me voy a encanta. decir algo muy breve, y es que sentí que en el cuento hay algo de esto de apropiarse de lo mágico, ¿no? De la apropiación de lo mágico, Ujú. ¿no? Que todo el tiempo lo estuve pensando cuando, en relación a lo que hablamos la última vez, esto de que habíamos hablado de lo patético y lo precioso del hombre, ¿no? De querer ser inmortal, ¿no? Como esta inmortalidad, lo asocié un poco a eso, ¿no? Como a por qué querer apropiarte de lo mágico, ¿no? En lugar como de, no sé, de poder contemplarlo, querer poseerlo, ¿no? Como que me dio un poco esa sensación, o sea, en general, ¿no? Todo el cuento. Sí. Vamos a empezar por ahí. Me gustó eso. Y yo, de alguna manera, vamos a hablar eso, de qué sentimos del cuento, ¿no? En general, antes de meternos en el cuento. Yo también sentí eso de la apropiación de lo mágico, pero como si eso mágico fuese una herramienta un poco extraña, ¿no? Como que es conocida en ese mundo, pero que alguna gente es escéptica a ella. Hay gente que queda enganchada, como si fuese la droga, y hay gente que no le importa, que de alguna manera lo mágico, o sea, de alguna manera lo espiritual y lo mágico en el mundo de hoy tiene esa relación, ¿no? Como que, por ejemplo, la gente que es religiosa está la atea, bueno, sin hablar de la religiosidad, pero hay gente que es súper espiritual, hay gente que es neo-espiritual con una nueva espiritualidad propia, y hay otra gente que no cree en nada y está solamente en el mundo terrenal. Y todos esos mundos conviven, lo mismo que en el cuento, me parece, ¿no? Porque de alguna manera la noticia de que hay tigres azules en la India forma parte de lo mundano, del mundo que nos tira algunas pistas de alguna manera y de otras no, ¿no? No sé qué opinan de eso. Sí, sí, ¿no? O sea, la búsqueda de lo mágico constante que por ahí tienen muchas personas en su vida o tenemos nosotros, de buscar eso que es fantástico o que es sobrenatural por alguna manera, y que al encontrarlo uno termina perturbado o termina descolocado o con un peso enorme en las manos o en el alma, tal vez. Sí, ese descoloque al encontrar lo mágico. Eso me parece clave, ¿eh? Sí, yo lo veía como una especie de condena, ¿no? Como que Claro, es como una línea, ¿no? Porque uno tiene, primero está el tigre que aparece en los sueños, o sea que hay algo a él que lo interpela a ese tigre, ¿no? Y como, no es que él va ahí porque, no sé, por curiosidad, lo va a buscar. Mm. Como que está buscando la correlación en la realidad de lo que pasa en su sueño y lo persigue, porque parece algo como súper excepcional. sí. Ahora, como mi pensamiento es, ¿por qué esa obsesión? O sea, ¿por qué no, bueno, no sé, seguir soñando con el tigre o qué sé yo? Hay algo como que a él lo interpela a seguir buscándolo. Y esa es mi pregunta, o sea, si todo lo que nos resulta como desconocido, o sea, tenemos la tendencia a querer dominarlo, y la dominación o la apropiación puede ser a través de la visualización, o sea, de verlo, puede ser visual, ¿no? Como esto de, bueno, lo quiero ver como para creer que realmente existe, o,
o bueno, hay algo más. Yo no sé si él, porque en un momento, en el cuento, que él está con las personas que están en la aldea, que él les dice que lo va a cazar, y eso a ellos les da como cierta tranquilidad. Pero yo como que en ningún momento sentí que él quería realmente cazar el tigre. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Yo sentí que lo quería ver nada más. No sé, Él como que cuenta que si los está con un decía, rifle, igual. Pero quizás tiene usa la un idea de revólver. cazarlo. Sí, la parte del revólver es rara. O sea, yo me No, la pero anoté porque... sí, pero quizás usa la palabra cazar para decir quiero atrapar este sueño, ¿entendés? Sí, Claro. me parece como una Ok. metáfora. Bueno, me encanta. Sí, sí, no lo había pensado No, me así. Era encanta, ¿eh? como que... Me encanta la Como que... metáfora. Sí, Eh, sí. Eh, en esta línea de lo que dicen, con lo que vos decías también, Joaco, de lo que le pasa a la gente en la realidad, me pregunto si el cuento quizás tiene que ver también con esto de ir en busca de algo que alguien quiere y encontrarse o toparse con una realidad. Pues yo siento que el tigre, pues viste que las pelotitas tienen el mismo azul que el tigre se Sí, convierte en Ujú. esas pelotitas. Él claro. encuentra, él lo atrapa. No es que el Más que tigre una desaparece. realidad, encontrarse con una irrealidad. Sí, pero un plano de la realidad que uno decide hacer real. Es Claro. distinta a la irrealidad que queda en la irrealidad y es desconocida, a la irrealidad que uno vuelve realidad, ¿no? Me parece. Sí, o que desea hacerlo realidad. Sí. Un Porque hay, deseo de recobrar la normalidad. sí. Pero esto a mí me parece un poco trivial si lo vemos de esta manera, pero creo que hay un elemento más que es el que más, que uno de los que más me llamó la atención apenas empezó el cuento, es que él empieza el cuento hablando del tigre de William Blake. Y dice, Sí. el tigre, a ver, lo puedo buscar, bueno, dice algo como, Que el lo ve tigre de como un William símbolo Blake, del mal. sí, William Blake lo convierte convierte al tigre en un fuego que termina siendo un arquetipo de la maldición. Mm. Y después dice, pero a mí me gusta más el tigre de Chesterton, a ver, no me acuerdo quién no, hoy no lo conozco, Sí, qué ese vergüenza, Chesterton. Sí, Chesterton. no, ni idea. Siempre se pronuncia mal, pero bueno, Chesterton. Y después todo esto empieza de vuelta, y después pone un tercer ejemplo que es el que lee un cómic o lee un libro donde el malo es también un tigre, ¿no? Un libro Ah, cualquiera, Shere Khan. ni El, de siquiera, El libro de la el libro jungla. de la selva. perdón, me había olvidado. No, tranqui, no te preocupes. Sí, no, me había olvidado. Bueno, Jungle Books, entonces sí es famoso. Pensé que era un libro que no era tan famoso o que venía de la mundanidad. Pero igual, no importa. Eso era una imagen de overthinking que yo estaba poniendo sobre la parte esa. Pero bueno, estaba contrastando todos esos tigres y después del tercer contraste el chabón se da cuenta, no, a mí no me gusta tanto el Jungle Book porque Khan hace del enemigo un tigre y a mí los tigres me reencantan. Yo me llevo re bien con los tigres. A mí me gusta el tigre. Y eso me parece buenísimo. Me parece increíble que el personaje decida entender, hay algo acá que me hace ruido, a mí me gustan los tigres, no me cabe que los hagas malos. Entonces, por ende, no puede simpatizar con el libro. Que acá podemos llegar a decir, bueno, ok, pero siempre tienen que simpatizar con los arquetipos de los libros, sí o no. Bueno, es otra discusión. Pero me parece súper honesto, Sí. súper de conocimiento propio del humano decir, hay algo acá que me está haciendo ruido, ¿qué es? Bueno, esta persona no es, la tratan como mala, pero yo no la veo mala. Es como reconocer en uno mismo eh, elementos, es como reconocer uno mismo cosas de uno mismo, ¿no? Wow, dije 7 veces uno mismo. Pero es como honestidad, se me hace que es una cosa de honestidad con uno mismo, de decir, no me importan los otros arquetipos, yo decido esto. Por ende, en esta decisión me veo afectado y, por ejemplo, termino en la búsqueda del tigre azul. ¿Se comprende o no lo que quiero decir? Como que esa primera decisión de personaje es lo que le da pie a todo el mundo. Ese Claro. reconocimiento propio de lo que te gusta y de lo que no. Sí, creo que hay Sí, que esto lo veníamos hablando recién, Valen, hay como que él decide no juzgar un poco su deseo, sino que ir por él, ¿no? Como
bueno, qué sé Sí, yo, no sé si el tigre es bueno, malo, elegante o el enemigo, tipo, es como que seguía por su deseo de encontrarlo, básicamente, de verlo, lo que sea. Creo que hay sí. honestidad como en esa línea, como en seguir su deseo de ir a buscarlo, En esa ¿no? línea también. Como, Pero lo que yo quería decir es que, eh, por las dudas que no hayas entendido, yo creo que la honestidad de la que hablo es un paso antes de eso. Un paso antes de que se vuelva el sueño, encontrar al tigre azul, él debe reconocer qué es lo que habita sus sueños. No los sueños de la noche, sino los sueños del futuro, de la vida real. Sí, y darle el valor propio. Sí, darle el valor A partir de eso. de uno mismo. Y me pareció una enseñanza que me hizo escribir mucho acerca de estos últimos 3 días del tema, es de eso con uno mismo. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida, en nuestra realidad hoy en día, que vemos que nos hacen una cosquilla media extraña de dudas, ¿no? Y Mm. afrontarlas y entenderlas. Porque un tigre quizás es el ejemplo más simple, pero hay cosas más profundas que eso, ¿no? Como una persona, bueno, no lo quiero poner una persona, pero una cosa en tu vida, algo que está en tu cotidianidad, que cada vez que lo haces decís, pará, no sé qué onda esto. ¿Realmente soy yo el que decidió esto? Porque si ya me cuesta hacer decisiones por mí mismo, ya me cuesta entender de lo que quiero decidir, ¿cómo voy a poner una decisión que encima ni siquiera es mía, ¿no? Obviamente no se puede hacer todo el tiempo porque si no estaríamos volviéndonos locos, pero no sé, quería transmitir ese conocimiento, que me pareció increíble para empezar el cuento, Claro. porque sería, como dice Reggie, el inicio o la chispa para que todo esto forme parte de su vida, que le arruine la vida al final. O en este caso es que te arruine la vida, como dice al final. Te dejé lo peor, te dejé la rutina, te dejé el mundo. Claro. Eh, bueno, si nadie quiere opinar nada, puedo seguir ahondando en este chino. no, yo eso, Pero necesito que me tiren una bola de regreso para yo. vos respirá. Respiro, Eh, respiro, tomo jengibre, dale. no, para, no, lo que siento, me voy a ir un segundo al final, en esas líneas finales, Sí. eh, en donde él, como que, yo siento que hay como un intercambio de limosnas, ¿no? O sea, que en Ay, algún punto, Claro. Sí, sí. ¿no? Como, Sí, sí. o sea, que el mendigo al recibir las piedras, que es recibir como esta especie de fascinación que se volvió maldición, porque una cosa así, ¿no? Yo tratando de calificarlo. eh, Él se queda con lo mundano, o sea, se desprende de lo mágico y se queda con lo mundano. O sea, que yo mm, también me anoté esa misma frase que vos leíste, Valen, eh, que al final, o sea, como que plantea esta duda de, bueno, o sea, ¿qué es o sea, no sé si qué es mejor o qué es peor, pero qué valor le damos a la cordura, qué valor le damos a la locura, qué valor le damos a lo mundano y a lo mágico, ¿no? Como que ahí me parece que están esas dos. em, como esas dos esferas de la vida como muy bien delimitadas. Y en ese intercambio eh, de la limosna, o sea, como quedan remarcadas. O sea, siento un poco eso, que una cosa te puede condenar tanto como la otra. O sea, como la rutina, lo habitual, lo mundano, lo cotidiano, te puede condenar tanto como tener acceso tal vez a algo que no podés, no le puedes dar un orden eh, un orden propio del humano, si se quiere, qué sé yo. Claro. Eh, Me da como, no sé, esa sensación, como, o sea, finalmente, o sea, lo que yo me pregunto, o sea, es si hay una convivencia de esas dos cosas, o dónde está la convivencia de lo mundano con lo mágico, eh, sin que ninguna de las dos lleguen a ser asfixiantes como para el ser humano, ¿no? O sea, eso es lo que me trajo como este cuento, o sea, me dejó pensando en eso. Si es que existe eso. me encanta eso de la asfixia, ¿eh? Juaco, ¿querés responder vos?
No, porque yo tengo mucho para decir sobre esto. Mucho para decir. No, sí, me gusta eso que dijo Reggie del intercambio de limosnas y cómo la perturbación que yo nombré antes de lo que es irracional y cómo al final el mendigo ciego, que podría ser Dios, le devuelve lo racional, como si fuese un castigo. Tú te quedas con la peor de las limosnas. También veo, volviendo al principio de todo, veo al tigre como un símbolo de lo que es infinito, de la búsqueda de eso que es infinito, en las 1001 rayas o en la multiplicidad de los ojos en su cara, ese símbolo que se le puede dar al tigre o que se le da en varios cuentos de Borges. Y la búsqueda de eso, y al encontrar eso que es infinito, que se multiplica y desaparece, y no se puede controlar, y no se puede explicar, y escapa a lo que es racional, ese miedo que surge en el alma, y ese ruego a Dios, de un perdón, de un perdón del pecado, de poder librarse de eso que se convierte en una maldición, ¿no? Eso que es irracional o mágico, fantástico. Yo lo vi un poco así, de esa manera, el cuento, a medida que lo iba leyendo. Pero sí hay un intercambio de limosna al final, que es eso, es librarse de lo mágico y volver a lo racional. ¿Y qué valor se le puede dar a cada una de esas cosas? Un poco de eso. Sí, yo también voy por la búsqueda del infinito con los tigres. A mí me encanta esa lectura también. Y yo lo que estaba pensando, pues debo admitir que el principio y el final fueron las dos cosas que más me hicieron pensar del cuento. Y cuando él vuelve a su país a jugar con las cosas y las perfora. Pero en el final estaba pensando que él le daba la limosna, dice, no tengo ni una moneda, si tenés, está lleno de lo otro, dámela, se las tira. Le dice, mi limosna es espantosa, me dice, dámelas igual, se las da. Y el mendigo le dice, exactamente, le dice, no sé cuál es, y después me dijo, no sé cuál es tu limosna, pues no voy a quizás reconocer las piedritas, dice, pero la mía es espantosa, bueno, te quedas con los días, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. El mendigo es espantosa porque le queda la vida normal, porque es espantosa, opción 1. Opción 2. O sea, pero en esa quiero aclarar. ¿La vida es espantosa siempre? O sea, si él no hubiese encontrado los tigres ni los discos que le hubiesen cambiado la vida hubiese sido espantosa. El mendigo le hubiese dicho, che, te queda lo espantoso. No habría mendigo, obviamente, pero ¿sería igual de espantoso? La cordura, los días, las noches y todo eso. Entonces, por ende. Claro, después de conocer lo infinito, decís vos. Claro, o sea, claro, exactamente. La opción, sí, Antes de conocer lo infinito, lo mágico, ponen. sí. Antes de que apareciera lo mágico, ¿era la vida espantosa? Punto número 1, Claro. ¿no? Segundo, bueno, descubre el infinito y le arrebatan el infinito. Entonces, y esto de arrebatar, podemos volver a abrir un árbol acá genealógico de preguntas de quién lo arrebata. Si él mismo, Dios, el destino, él llama al destino, él arma el destino a través del mendigo. Es, bueno, ese, de... Sí, más que arrebatar, él lo entrega, es una limosna. Él quiere que se lo arrebaten, él quiere desprenderse de eso. Mismo cuando saca el revólver, que dijo Reggie antes, a la persona más anciana, al más sabio de la aldea, saca el revólver y le apunta y le dice, llévate estas monedas, llévate estas fichas. Sí, El tipo no quiere verdad. hacerlo. Sí. Perdón, Bueno, sí, sí. Voy a buscar el cargador, chicos, los escucho. Bueno, uno era eso, o se ve arruinado porque él conoció el infinito, y después mi pregunta es, ¿él se podría haber quedado en el infinito y también seguiría siendo espantosa la vida? Porque él queda como bobo a través de este infinito, porque él descubre un mundo nuevo, descubre las matemáticas de nuevo, ¿viste? Que en un momento Claro. empieza a sumar y a restar y dice, no, pará,
¿por qué no se hicieron las matemáticas con esta pelota? Tendrían otras las leyes. Lo mismo con la física, por eso las empieza a perforar Claro. y las empieza a tirar, o las empieza, creo que trata de simbolizar esas cosas exactas en las que vivimos, para hacer entender que con un pequeño cambio, un pequeño encuentro, todo puede cambiar, todo puede cambiar. A nivel el mundo entero y a nivel personal también. Por eso para mí fue tan importante la parte del mendigo, porque yo no entiendo si es que él encontró algo por las vías propias y encontró la felicidad, que es la infinidad, o es el que le saquen la infinidad y que vuelva al mundo real. Y la tercera opción es tipo, es la iluminación, es la conciencia, es lo que hablamos con Joaco siempre, es este éxtasis, conche tu madre, es este éxtasis que te toca del arte, ¿no? Que te quema y que no podés volver atrás de eso. No podés volver atrás una vez que descubrís el arte, o la pintura, o la poesía. Y eso sería, que si te lo sacan o si te lo suprimen de tu vida, te volvés un desdichado o alguna de esas cosas negativas. Claro. Pero bueno, también entra el factor de que él quiere desprenderse de esa magia que le produce agonía, Sí. o que rompe con todo lo establecido y que él no sabe cómo manejarlo. Viste, y dice, deja de ver a los amigos, se Claro, lo aleja de todo. aísla de la gente. Es como una maldición, ¿no? Es como una maldición. Sí. O sea, sí, por ahí no sé si verlo como un ejemplo, pero podemos verlo como algo paralelo a lo que vos decís de ese éxtasis que tiene el arte, el cual uno tal vez se encuentra desdichado al volver. Si nunca hubiera conocido las monedas o al tigre, o nunca hubiera ido en búsqueda del tigre, nunca hubiera conocido la desdicha de haber conocido lo mágico y ya no tenerlo. Pueden ser ideas análogas así, que van de la mano. No sé si justo es el ejemplo, porque la búsqueda creo que pasa por cosas distintas, tal vez, en cuanto a la infinidad del hombre y el arte, que tal vez es otra cosa distinta. Sí, entiendo lo que decís, pero una cosa que también pensé del cuento, que yo también pensaba que lo de que haber encontrado los discos azules era una maldición, y lo que me hace pensar que este cuento se escribió después de todo lo que le pasó. O sea, el narrador lo cuenta como toda una historia que le pasó, ¿no? Sí. Y cuando él ve los discos azules entre las grietas de la tierra, eso me parece una imagen hermosa. Imagínate parado en una meseta sobre una selva, la grieta de la madre tierra abriéndose así en la sequedad, donde ahí está el infinito. O sea, una imagen bellísima de dónde se encuentra la infinidad, dónde se encuentra la belleza y todo lo que hablamos en el episodio anterior con esta imagen es tremendo. Bueno, no importa. En ese momento él dice, ojalá nunca las hubiese visto. Entonces, al final, si esto lo cuenta, los 2 episodios, lo cuenta de los 3 episodios, lo de la realidad sin discos, lo de la realidad con los discos, más después del mendigo, si en ese punto dice, ojalá nunca los hubiese visto, toma los otros 2 como episodios o bloques negativos, ¿no? Porque uno era la maldición y otro es el que te saquen la maldición, quedas re maldito, o sea, estás re arafue, pues ya tu mente está mal. Y encima te tenés que adaptar a algo nuevo que supuestamente ahora tampoco te cierra tanto, porque eso mágico te había hecho, te había desmembranado las matemáticas, las físicas, lo infinito, la Lo belleza, las racional. dudas, sí, lo racional. Como que él, claro, eso da una pista de que en realidad él no se banca el infinito tampoco, Claro. pues ya lo reconoce como un punto negativo del comienzo. A mí hay algo que me parece que está bueno como decir, es que
que también tiene que ver con lo occidental y oriental, creo que también lo hablamos antes y aparece mucho en los textos de Borges, que es que en la aldea, o sea, como que hay una profanación de lo sagrado, o sea, creo que hay un cierto respeto que se le da a lo mágico espiritual en el mundo oriental, que en el mundo occidental tiende a ser como más, no sé, es como que tiene como, me da más este halo cientificista, creo que habla un poco de eso. eh, y por eso creo que también se plantea de forma como tan extrema lo uno como espantoso en relación a lo otro. O sea, me da esa sensación como que está muy marcado, ¿no? Hay una parte cuando él va a la aldea que dice que es cuando él llega y como que ellos se ve que se sienten conformes con lo que viven en la aldea y él lo está juzgando como diciendo como que no está tan bueno, no sé si se dieron cuenta de Mm, esa parte, y él trata de ser educado. eh, a ver cómo dice, yo me lo había anotado. Todo hombre da por sentado que su patria encierra algo único. Y mm, después habla como de la cumbre sagrada, ¿no? Entonces, con respecto a eso y pasándolo más a lo territorial de Oriente-Occidente, creo que pasa un poco eso en cuento, que hay una relación con lo mágico y lo sagrado que en Oriente se trata con cierto respeto o hasta con cierto temor, o sea, como, bueno, este contacto con lo divino, que en Occidente se tiende más a ver como a buscar empíricamente, ¿no? O sea, yo Sí, creo que pasa también un poco eso. eh, como un y respeto es por lo ahí irracional, que hay, decís. creo. Sí, sí, o por lo desconocido, lo que no se puede ver, lo Claro, misterioso, el mal, sí, o sea, le podemos poner un montón de nombres, ¿no? sí. Pero lo que representa el tigre. Pero bueno, este cuento me hizo acordar mucho a eso, o sea, como a lo que implica la búsqueda del ser y la búsqueda del espíritu y cómo abordarlo, ¿no? Pero bueno, puede llevarse a todo eso, a lo no, mágico, a lo espiritual, mm, yo creo que etc. tiene que ver de orden esotérico, ¿no? Esos descubrimientos. Y también el descubrimiento al fin y al cabo, todas sus cosas, desde los valores hasta los objetos, hasta los acontecimientos y todo ese tipo de cosas, tienen todas las facetas dentro suyas. Y una de las cuales, una es la maldición, ¿no? O sea, absolutamente todo tiene una maldición. Yo el otro día estaba escribiendo un poema que un vaso como este tiene su propia maldición, en la que era el personaje que lo empujaba por la mesa. Entonces, hasta quizás, no, quizás es muy abstracto y Ujú. eh, muy exagerado lo que pienso. Pero el sueño que uno está buscando, claramente, tiene en sus entrañas alguna maldición, ¿no? Sí, em, sí, yo la asocio O mucho no, no a, sé, igual, no. la maldición la asocio mucho al no poder ver, o sea, como a eso, ¿no? Como al no ver algo que, no sé, por empecinarte en encontrar algo, verlo de determinada manera, no ves lo que está realmente ahí. O sea, yo creo que por eso surge la maldición, por no recibir, ¿no? Como recibir desde el contemplar lo que está, digamos, ir por más todo el tiempo. Lo asocio un poco a eso. Em, pero bueno, no sé, capaz que me estoy enroscando y creo que ya me estoy pasando como al cuento que viene, pero por eso digo que está todo como, Eh, como, como digamos, allá, vinculado. Eh, bueno, em, ¿alguna conclusión de este cuento entonces, o de la mezcla de este cuento y el anterior? Vos recién habías dicho que habías trazado una raya, o digo, una línea más o menos conectándolos un poco. sí,
Igual, creo que me cambió un poco la idea cuando empezamos a debatir el primer cuento, Está bueno eso. pero sigo pensando un poco en esto de apropiarse o adueñarse, como ese deseo del ser humano a veces de adueñarse, puede ser de la memoria en el primero, puede ser de lo místico o lo mágico en este segundo. Me da como esa sensación, como que se pone en jaque un poco eso, y como uno termina sufriendo una condena por eso, ¿no? Como, eh, porque digamos que los personajes, por lo menos del primero y del segundo, están como disconformes un poco con lo que están viviendo. O sea, no sé si la están pasando muy bien, digamos. Buenísimo. Eso no es, claro. Me da esa sensación, tanto el Borges joven que se encuentra con el Borges viejo y lo estás ahí cuestionando todo el tiempo, y acá él que está como buscando el tigre y padeciendo como ese encuentro con las piedras y con lo mágico, o sea, como que hay cierta incomodidad en esos encuentros, me da esa sensación. Pero bueno, nada, es como la punta de un hilo. Se pueden Sí, decir muchas cosas. a mí también me da esa sensación. A mí también me da la sensación de los personajes esos. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que Un estén cuento tiene que incómodos. ser, sí. O no, no que se muestren completamente incómodos, pero se hace notar, ¿no? Por esta necesidad de ir en la búsqueda de algo. O sea, un cuento, un libro tiene que tener eso. No puede empezar completo el libro, ¿no? ¿Qué es que un libro o un cuento empiece completo, quizá? No existe lo completo tampoco. No, es verdad. Quizás pregunto cualquier cosa igual, ¿eh? Igual en que me digan, che, esa pregunta no vale. Joaco, salvanos. Salvanos. A ver. O sea, ¿qué querés decir con completo? En el sentido de que un personaje no tenga ninguna necesidad o inquietud como para embarcarse en una misión. Ah, pero siempre tiene que haber inquietudes. Si no hay preguntas, ¿para qué vas a buscar respuestas? Mm, O sea, y la literatura es una forma de buscar las respuestas. sí, eso sí. Como conclusión, por ahí de este cuento, me gustó un montón lo que dijo Reggie acerca de que darle caza o intentar cazar eso que es sagrado o es elevado, eh, o sea, de orden espiritual o en este caso algo que sea infinito, entra en un paradigma cuando uno lo tiene en las manos o pierde esa mística o esa magia cuando uno lo alcanza. Me quedo con eso de este cuento y lo que había dicho Reggie. No sé si puedo establecer una línea entre los dos cuentos. Sí, eso que dijo ella de las dudas de los protagonistas o de los personajes, las dudas que se siembran en cada uno y que nada, y que se ven los dos cuentos como esas dudas van floreciendo a lo largo de su desarrollo. También podríamos la próxima vez tener leídos los otros dos y discutir los otros dos y establecer una línea entre los cuatro en el libro entero por ahí. No sé, ¿qué te parece? Sí, me parece. Sí, re. Sí, re. Me estoy poniendo a pensar, creo que el último libro de cuentos que leí fue el del libro de arena. Y estoy Sí. tratando de pensar si en esos yo tenía, me quedaba el mismo sentimiento más existencialista que me apareció en este, pero creo que no. O sea, no sé, también estuve leyendo de vuelta unos de ficciones de los que me hablaron ustedes, y no sé si en ello veo, o sea, sí veo un desarrollo increíble de cómo mostrar arquetipos como el amor en una noche, o lo de los cuchilleros, o algún que otro laberinto que se vaya armando en el cuento. Pero estos como que tenían quizás algún tipo de conclusión más existencial, y me pregunto si tiene que ver con que Borges haya escrito este libro
en los últimos años de su vida. Como que son libros que ya están teñidos por su experiencia, por su pensar, quizás por la búsqueda propia de su tigre y haberse encontrado con la magia de los laberintos y de otras cosas. Sí, totalmente. Yo creo que tienen un tinte más existencial y seguramente tenga que ver con la edad de él y llegar a cierto punto de mirar para atrás. Bueno, mirar no porque era ciego, pero preguntarse qué había logrado, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo no leí tanto como ustedes, chicos, así que no puedo tal vez establecer ese paralelismo entre como grupo de obras, pero sí me da eso de, no sé, que hay como que hay mucha sabiduría, más allá de que, bueno, sabemos que es súper sabio. Sí, sí. Sí, son muy, sí, yo los noto como muy existencialistas y muy fuertes, o sea, que es lo que te dije ayer, Vale, o sea, los terminé de leer y estaba muy revuelta, o sea, como que me tocaba muchas cosas. Sí. Sí, me pasa eso. Así que bueno, Sí. ¿hay algo más para decir? ¿Quieren hablar de cualquier cosa? ¿Hablamos de otro cuento? O bueno, damos de baja. Yo el tercero no lo leí. El No tercero está bueno. A mí me obligó Valentino a leer todo. No tenés que ceder, ya. Leí los 4 que me parece que tengo que hacer 2 porque son muy intensos. No, pero los leí todos. Sí, se hace largo, se hace pesado. Llega un momento que necesitas un descanso también. Sí. No, yo te dije, discutir los 4 cuentos muy extensos, muy largos. Pero además te lo pasé hace varios días, lo podrías haber leído cuando querías. Ya. Igual yo también, No, empecé a leerlo, dije, bueno, me leo yo 1 o 2 y me los comí los 4 también, así que... No, los podés leer, el tema de discutirlos después, discutir los 4 de un saque es mucho. Sí, es mucho, sí. Es cansador ya. Sí. No nos banca más, juego. Escúchame, acá... Sí, no, me encantaron. O sea, y sí. Particularmente el que viene me encanta, así que bueno. Bueno, No, pero leamos entonces, todos. Vale. No, sí, léelos vos también, Joaco. Y Sí, los discutimos cuando quieran. Sí, me queda leer Cuando ese. Valen diga. Y el de memorias lo había leído, fue el primero que leí. Me encanta. ¿Podemos debatir el título de La memoria de Shakespeare? Memoria de Es Shakespeare. increíble, boludo, el título. O sea, me parece excelente. La memoria de Shakespeare. Pero guardá para el próximo. Sí, guarda para el Sí, próximo. está haciendo la previa. Sí, es muy difícil hablar del título sin hablar del último cuento, pero bueno, pero ahora lo vamos a pensar para la próxima. Ahora lo voy a analizar un poco más. Vale, vamos a eso. Vamos eso. Y ese, yo le había pasado otro a Valen para analizar, que era el jardín de los senderos que se bifurcan, se llama. ¿Vos lo leíste, Joaco? Sí, lo leí. ¿Y? ¿Está para analizarlo? Creo que ese es el más pesado de todos. O sea, que el que más tiempo nos va a llevar a analizarlo, me parece. Porque ahí entra no lo leí yo todavía, ¿no? ¿No lo leíste todavía? Bueno, si quieren analizamos ese la próxima vez. La próxima. Ese es uno de los más conocidos de Borges. Por cómo está hecho, por cómo está narrado todo y los temas que son recurrentes, pero bueno, se ahonda aún más. Y creo que de todos los que leímos es el más difícil.